pues dando continuidad a esta sesión nos acompaña la licenciada Aida Arid Paredes Sánchez con la temática lesiones por dispositivos biomédicos. La licenciada Arid, ella es licenciada en enfermería por la Universidad de Guadalajara, cuenta con un diplomado en heridas por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en la empresa IMESA, que es distribuidora nacional de depósitos para el manejo de heridas. Cuenta con más de 2 años de experiencia en la atención de pacientes con heridas de difícil cicatrización, es ponente estatal y nacional, y esta noche se encuentra con nosotros. Licenciada Ida, le dejo el uso de la voz, ya se encuentra proyectándose su presentación en pantalla completa. Muchísimas gracias por su puntualidad. Pues muchas gracias. ¿Me escuchan todos bien? Así Manita es, arriba. manita arriba. Excelente. Pues vamos a empezar con este tema, que yo creo que para la parte de todo lo que son indicadores de calidad, pues nos resulta de interés. Porque pues esto de las lesiones por dispositivos médicos es algo que nos impacta directamente pues a los profesionales de la salud y en especial a la parte de enfermería, quienes somos quien proporcionamos los cuidados con estos dispositivos. Y pues vamos conociendo un poquito más de ellos, nomás déjenme hacer pequeño el cuadrito para que no me estorbe. Listo. Entonces, chicos, eh, las lesiones relacionadas con los dispositivos biomédicos van a tener distintos orígenes. Estos, bueno, están diseñados de maderas rígidas y, bueno, son aplicados con distintos fines diagnósticos. Resulta que generalmente se ajustan al patrón o forma del dispositivo, pero este suele ser rígido y esas formas rígidas de los distintos dispositivos, como pueden ser mascarillas, catéteres, pues van a ocasionar un punto de presión. Y si no tenemos cuidado en cómo colocarlos, bueno, podemos lesionar la piel. Son frecuentes y están asociados a un incremento de la movilidad en pacientes de todas las edades. Son consideradas lesiones iatrogénicas, por lo que son evitables y prevenibles. Esto es bien importante porque dentro de los indicadores de calidad de los hospitales, quienes tenemos esa gran responsabilidad de vigilar a los pacientes o esto que se trata de las lesiones por presión, impacta directamente a enfermería y al hospital en su calidad de atención. Y el hecho de que esta lesión sea por un dispositivo en el cual pudimos tomar medidas de prevención, pues es algo más grave en cuestiones legales. Existe mayor incidencia de una lesión por presión categoría y 1 y 2 en este tipo de dispositivos. Quiere decir que si detectamos a tiempo este daño tisular, podemos evitar que se forme o que exista una necrosis del mismo. Puede involucrar a úlceras de espesor total o parcial, dependiendo del tiempo y, vamos a decir, pues de la exposición que tenga el paciente a este. El 34% de las úlceras por presión hospitalarias ocurren en pacientes con dispositivos médicos. Los pacientes con dispositivos médicos son 2.4 veces más propensos a desarrollar una lesión por presión. Con esto nos damos cuenta que el paciente, cuando tiene una dependencia de cuidado, como los pacientes que tenemos en Oximex o aquellos que requieren del apoyo de otra persona para realizar su autocuidado o que están sometidos a sedación o en condiciones graves, pues van aumentando este riesgo porque dependen de la atención que nosotros ponemos sobre ellos. Hay distintos factores de riesgo que nos van a involucrar en que el dispositivo pueda haber una lesión. Rigidez de estos mismos, dificultad para asegurarlos o quitarlo. O sea, cuántas veces nos preocupamos por hacer una buena fijación del tubo, pero estamos lastimando o estamos lesionando la integridad de la piel. Dificultad para removerlos o levantarlos sin dañar. También a veces no tenemos la pericia de hacer un retiro gentil del dispositivo y también podemos provocar una lesión por presión. Presión prolongada en el mismo sitio. Sabemos que debemos derrotarlos o estar monitoreando las zonas en las cuales tenemos un dispositivo.
como puede ser una mascarilla, un catéter, una sonda, etcétera. Microclima. Recordemos que por ejemplo, cuando un paciente está recostado y tenemos diferentes puntos de presión, se crea un microclima entre la piel y las sábanas o entre el dispositivo, por ejemplo, las mascarillas de alta presión, que nos van a crear un microclima que va a alterar tanto la humedad como la resistencia de la piel. Fijaciones muy apretadas, edema. El edema es una condición de los pacientes, el cual compromete altamente la microcirculación. Y si a este le sumamos que es un paciente que tiene algún soporte de oxígeno y tenemos una alteración en la microcirculación y hay una alteración del aporte de oxígeno a los tejidos, entonces pues tenemos una muy mala combinación. Recordemos la experiencia que tuvimos con COVID. Eran pacientes que desarrollaban úlceras bastante graves en cuestión de horas porque había una deficiencia de oxígeno hacia los tejidos, teníamos un problema inflamatorio sistémico que nos daba una combinación de un fallo cutáneo. Y también, bueno, inapropiados tamaños o inapropiadas colocaciones de los mismos. Las localizaciones más frecuentes de estas son la cabeza, cuello y orejas. Del 30 al 70% de los dispositivos de oxigenoterapia y sondas de nutrición son las responsables de esto. Segunda localización, talones, tobillo y pies, pero esto está más relacionado con la posición del paciente. Y tercera localización, coxis, glúteos y sacro. Algo que tenemos que poner especial atención, pues es que los dispositivos de oxigenoterapia por la dependencia que tiene el paciente y el papel tan importante que juega en la recuperación del mismo, pues debemos hallar herramientas que nos proporcionen protección al paciente, donde el dispositivo pueda hacer su función sin representar un riesgo adicional para él. Dispositivos más comunes que pueden causar lesiones en las zonas adyacentes al dispositivo. En este caso, recordemos que entre más dependiente sea el paciente, pues más lesiones puede presentar porque tendrá diferentes condiciones metabólicas que condicionan su salud. Eh, los pacientes que tenemos en terapia intensiva y que requieren de un dispositivo médico de soporte, como lo puede ser una mascarilla, un nebulizador, un tubo de traqueotomía, un tubo endotraqueal, una sonda orogástrica, son pacientes que tienen alta dependencia y por lo tanto requieren de una atención especial, no solo en los compromisos que tenemos con el paciente de medicación, baño, etcétera, sino también cada uno de estos dispositivos invasivos representa un riesgo para el paciente. Y bueno, aquí está una lista donde están numerados, donde figuran en primer lugar las mascarillas como generadores de presión. También tenemos las sondas vesicales. Ese es un punto bien importante porque muchas veces es un área que no se revisa adecuadamente, que no se posiciona adecuadamente la sonda o cuando pronamos a los pacientes olvidamos que este tubo, aunque es rígido, hace una presión en una zona que no tiene resistencia a la presión y que su tejido graso es muy abundante. Por lo tanto, su microcirculación está reducida. Y bueno, sigue avanzando la lista, los electrodos, sobre todo en la parte de los adhesivos, que muchas veces resultan agresivos a la piel, el tensiómetro, pulsímetro, cables de monitor. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que el paciente tiene la manguera enredada y se queda por debajo el catéter o la llave de 3 vías y queda completamente marcada en el paciente? Sondas rectales, interfaces de ventilación mecánica no invasivas y sujeciones. Todos estos, bueno, son parte del soporte que le damos al paciente, pero también debemos tener en consideración la adecuada colocación de los mismos y estar atentos a ese cuidado asistencial que es no solo mantener el monitor en una función adecuada para el paciente, sino también que éste haga el menor daño posible. ¿Quiénes están en riesgo de sufrir una lesión por dispositivo médico?
Pues en este caso es todo paciente cursando, ay caray, es todo paciente cursando una enfermedad aguda asociada a la hospitalización e inmovilización que presente o necesite de un dispositivo médico. Puede ver si este paciente está inconsciente. Por ejemplo, en nuestras fotografías tenemos pues un paciente politraumatizado, tenemos un neonato y tenemos un gran quemado. Además de ya tener una patología compleja, estos pacientes también tienen alta dependencia. Entonces, puede haber problemas de sensibilidad simplemente por la sedación al que se le somete al paciente, humedad bajo el dispositivo, pueden estar diaforéticos, hay un desequilibrio metabólico importante en donde la piel pierde ciertas funciones y también va a tener alteradas sus funciones de protección, de sudoración, lubricación, etcétera. Problemas de perfusión. Antes de COVID era algo que no teníamos muy presente los profesionales de la salud en cuanto a la dependencia de oxígeno, cómo nos altera la microcirculación. Recordemos que nuestra piel depende 100% de la microcirculación y por lo tanto, cuando un paciente tiene un déficit de oxigenación, va a tener un déficit de recuperación a cualquier punto de presión. Tolerancia a tilsurada alterada, estatus nutricional pobre y bueno, cualquier paciente que tenga edema, porque sabemos que cuando el líquido se pasa al espacio intersticial, nos va a originar una sobrepresión en el sitio. Esa sobrepresión va a debilitar la unión de las células de la epidermis, de la dermis, va a enlentecer sus procesos de recuperación y también pues va a dificultar el aporte de oxígeno y nutrientes a nuestra primera capa de piel, que es la epidermis. Y por lo tanto, pues cualquier punto de presión, cualquier lesión que tengamos en esa zona puede ocasionar un problema o una herida. Principales factores de riesgo. En este caso, todo paciente dependiente va a tener un riesgo aumentado de sufrir una lesión por presión. Y también un paciente el cual tiene un dispositivo médico en el cual requiere estar colocado de manera constante o permanente, obviamente es un proceso invasivo. Entonces son pacientes que van a tener factores de riesgo para desarrollar una lesión por un dispositivo médico. Dentro de los factores que van a influir, pues es que la presión que el dispositivo ejerce. La presión del dispositivo médico genera compresión de capilares y pequeños vasos. La isquemia no llega inmediatamente al daño tisular. La lesión por presión se puede originar con un alto nivel de presión por un tiempo reducido o por un bajo nivel de presión por un tiempo prolongado. El daño tisular se puede prevenir mediante la limitación del exceso de compresión capilar y reduciendo la duración. Entonces, quiero que observen estas fotografías. Vemos en la parte de abajo que tenemos una sonda la cual el paciente quedó recostado sobre ella y tenemos pues una línea la cual deja marcada la sonda. En este caso, pues ya es un primer problema, que es una sonda debajo del paciente. ¿Cuánto tiempo duró para originar esta lesión? Que evidentemente ya es un estadio 1. En la segunda foto tenemos un bebecito el cual está sometido a una mascarilla de alta presión y vemos cómo hay lesiones tanto en sus mejillas como en la parte de su frente. Tenemos eritemas y ya tenemos desgarros cutáneos, los cuales van a comprometer la recuperación de este paciente y que también estos nos pueden dejar cicatrices permanentes. Y en nuestro paciente superior, que tenemos un paciente de la tercera edad, vean cómo aquí tenemos unas lesiones necróticas profundas. Por ejemplo, este paciente necesitó de una mascarilla de presión positiva durante un tiempo prolongado porque su vida estaba en riesgo y teníamos un mal aporte de oxígeno, era dependiente de esto, pero vemos cómo su cara tiene mayor contenido de grasa
hace una necrosis superficial y se vuelve una herida profunda. En este caso es una herida que necesita ya un proceso de desbridamiento, que va a dejar una cicatriz y que va a comprometer la recuperación del paciente. Y bueno, si no son atendidos de forma adecuada, pueden comprometer no solo la estética, sino la funcionalidad de los mismos tejidos involucrados. Otro factor que tenemos es la fricción. La fricción que ocasionamos, por ejemplo, al jalar un dispositivo de manera brusca, la fricción que podemos ejercer a la movilización del paciente con los dispositivos colocados, que suelen ser heridas más superficiales, pero igual nos pueden ocasionar un desgarro o un desprendimiento de la epidermis y dejar expuesta la dermis y ocasionar una lesión. La siguiente, que es bien importante, es la humedad. Anteriormente, bueno, la humedad no se le daba tanta importancia como de un factor productor de lesiones. Hoy en día incluso tenemos una clasificación especial dentro de las lesiones por dependencia que nos habla de las lesiones por humedad. En este caso, el pH normal de la piel fluctúa entre 4 y 5. La humedad excesiva de la piel proveniente del sudor, del efluente de un estoma o del drenaje, del drenaje, el exudado de una herida, producto de una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal, va a ser una alteración de este pH y por lo tanto vamos a tener un daño a las células epidérmicas porque vamos a ocasionar que sus enlaces, que son ceramidas o grasas, comiencen a desplazarse. También al modificarse el pH de la piel, vamos a tener una alteración en la microbiota local y por lo tanto vamos a observar una alteración del sitio que puede llevar desde una quemadura química por el exceso de exudado y la modificación del pH, en vez de ser un pH alcalino, este se modifica a una alcalinidad y esto es lo que nos empieza a causar estas quemaduras químicas alrededor del drenaje, alrededor de una herida, porque hay una alteración. También puede oscilar, por ejemplo, sobre todo en los estomas, que las ileostomías nos dan un pH sumamente ácido, ocasionándonos unas quemaduras químicas. Y bueno, al estar el dispositivo colocado, pues esta se agrava. Y aquí tengo varias fotografías. Tenemos en la primera un botón gástrico y vemos cómo alrededor del botón que está bastante presionado, tenemos un eritema que nos demarca que aquí hay una irritación proveniente de la humedad y esto se considera una quemadura química. Luego también en otra imagen tenemos una traqueotomía, tenemos dos traqueotomías, en donde el dispositivo al estar haciendo o ejerciendo fuerza por la fijación, pues nos ha ocasionado que la humedad se acumule por debajo de él y al modificar el pH hay una infección local y también incluso puede llegar a lesionar la piel cuando tenemos una presión excesiva. Entonces tenemos tres factores al colocar el dispositivo. La presión que éste ocasiona, la fricción que éste puede o que nosotros ejercemos a la movilización del dispositivo y la humedad, porque al final el dispositivo ocluye y genera un microambiente en el sitio donde está colocado. Entonces, los dispositivos médicos sabemos que los tenemos que dejar por el tiempo necesario para resolver la vida, para, pues ahora sí, restaurar al paciente o restaurar la salud del paciente. Entonces vamos a generar estrategias de prevención. Y realmente son herramientas sencillas, pero también nos falta esa parte de gestionar. ¿Qué necesito para prevenir? Primero, reducir la intensidad y duración de la presión en el dispositivo, porque ese es uno de los factores número uno. Liberar la presión del dispositivo. Mejorar la tolerancia tisular. ¿Qué puedo hacer para que la piel tenga una mayor tolerancia y una mejor microcirculación? Tolerancia me refiero, por ejemplo, a evitar la fricción. ¿Qué compuestos nos pueden ayudar también a mejorar la microcirculación de manera local para que
evitemos lesiones. Y una de las menciones que nos dice es aplicar ácidos grasos. Ahorita los vemos más detallados. En las zonas de riesgo para fortalecer la función de barrera del estrato córneo y aumentar la resistencia y elasticidad de la piel. Disminución de la fricción y control del microclima. Aplicar protectores cutáneos de silicona, también llamados películas barreras transparentes, y transpirables que disminuyan y controlen el microclima. Esto es algo bien importante porque casi siempre me encuentro que utilizan los protectores cutáneos para que peguen mejor en los apósitos de catéteres o para mejorar la adherencia de algo, pero la realidad es que tienen funciones mucho más complejas y específicas, porque estos son protectores barrera que van a mejorar la condición de la piel y además tienen la capacidad de mantener una permeabilidad y por lo tanto el microclima de la piel donde lo aplicas tiene mayor resistencia, tanto a la fricción como a la humedad. Y bueno, este es un tema chiquitito, pero bastante interesante o que nos puede ayudar a tener una mejor práctica clínica. Ay, déjenme mover el cuadrito porque no alcanzo a leer. Pero, para reducir los riesgos de lesiones por presión relacionadas a los dispositivos médicos, revise y seleccione los dispositivos teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, de todo aquello que colocamos en el paciente, vamos a revisar capacidad de aplicar el dispositivo correctamente, conforme a la orientación del fabricante. Sé que esto puede ser muy obvio, pero es bien importante, por ejemplo, en una unidad de terapia intensiva donde hay muchas cosas que tenemos que colocar, que tengamos la información correcta de cómo se coloca, cuáles son los riesgos al colocarlo, no solo en la salud del paciente, simplemente en la parte operativa de cómo poner la mascarilla, cómo fijar ese tubo, eh, cómo tener las fijaciones endotraqueales, cómo debe estar la sonda. Algo tan sencillo como es la fijación nos puede ahorrar muchos problemas en el paciente en cuanto a la protección y prevención de lesiones originadas por una mala colocación. También tenemos la capacidad del dispositivo de minimizar el daño en el tejido. Nos vamos a encontrar que muchos fabricantes de hecho traen protectores, traen tipos de adhesivos adecuados a la piel o traen aditamentos para colocaciones especiales o ubicar de manera que el dispositivo no cree una presión excesiva o que no cree humedad sobre el paciente o fricción. El tamaño y forma del dispositivo apropiado para el individuo. En los hospitales públicos, pues muchas veces esa parte del tamaño y la forma es improvisada porque tenemos carencias, pero esto también se convierte, pues nuestra gran capacidad de adaptarnos, se convierte en una arma de dos filos. Puedes resolver el que necesites el dispositivo, aunque no sea el más adecuado para el paciente, pero también toma en cuenta que al no ser el adecuado, puede ocasionar un daño inesperado. Entonces, chicos, sugerencias terapéuticas. Los dispositivos, pues están diseñados o tratan de tener un diseño lo más fisiológicamente compatibles y funcionales para el paciente y para nosotros. Pero podemos hacer agregados en los cuales podemos revertir un problema que ya se está formando o también podemos prevenir. Y mencioné los ácidos grasos. En México tenemos los únicos ácidos grasos que se venden es Linovera. Es un aceite, a diferencia de cualquier aceite comercial que suelen recetar, que el aceite de oliva y el aceite de almendras, etcétera. Los ácidos grasos hiperoxigenados no dejan sensaciones oleosas. Se absorben rápidamente hacia el estrato profundo de la piel, es decir, de la epidermis, pasan en cuestión de segundos hasta la dermis. De hecho, si tocamos la piel, nunca va a quedar grasosa. Este ácido graso va a tener como propósito proteger pieles sensibles o frágiles, porque al ser absorbido tan rápido, fortalece las uniones que existen en la dermis entre los queratinocitos o, bueno, las escamas de queratina superficiales.
Hay unas uniones con ácidos grasos y ceramidas y les permite unirse con mayor fortaleza. Esto hace una hidratación profunda. También, si existe una cicatriz, le permite ser más flexible, estimula la renovación celular, fortalece la hidratación y elasticidad y resistencia de la piel, y que la parte que es más importante para mí, mejora la microcirculación capilar. En este caso, nos permite revertir isquemias locales que aún no tengan una necrosis, obviamente, que podamos rescatar esa microcirculación en zonas distales como los dedos, los pies, nos permite que haya una mejor microcirculación a nivel de piel. Ojo, no nos va a restablecer una isquemia, por ejemplo, de un paciente con diabetes avanzada, donde tenemos una limitación de la circulación mayor. Pero a nivel microcircular te permite, por ejemplo, delimitar una lesión necrótica porque mejora toda la microcirculación de la piel sana. También si tenemos una úlcera por presión en primero o segundo estadio, se puede colocar sobre esta y nos va a ayudar a que se restaure esa microcirculación del punto. Sus componentes son el ácido linoleico, aloe vera, centella asiática, tocoferoles, que es vitamina E, y esencia de romero. De todos estos, el más destacable es el ácido linoleico, que es el que nos da ese efecto de mejora de la microcirculación y también de elevar la turgencia y la resistencia de la piel. Es muy sencillo de aplicar. Linovera, bueno, se aplica directamente sobre la piel. Viene en una presentación de spray muy chiquita, solo se les necesita una pequeña cantidad y dispersarse en la zona que necesitamos. No necesita cubrirse, se recomienda aplicarse de 2 a 3 veces al día en el sitio que presente la lesión o el riesgo de lesionarse. Y bueno, aquí tengo dos escenarios. Una es una lesión en tejidos profundos, que es que está en la parte superior, y la otra es una lesión en estadio 1. El estadio 1 se va a caracterizar porque no tenemos una ruptura de la piel. Simplemente está un eritema que denota que hubo una oclusión y los capilares necesitan recuperarse. Si aplicamos Linovera, esta recuperación es más rápida y evita que exista una lesión profunda. Y por ejemplo, en la que tenemos en la parte superior, donde vemos ese tobillo en color violáceo, eso lo llamamos una lesión profunda. Es cuando la isquemia ya está posicionada hasta los tejidos, vamos a decir que puede ser desde el hueso, pero están más allá de los tejidos de la piel. Y aquí Linovera lo que nos ayuda es a limitar, a que esa necrosis no se extienda. Entonces se pone sobre la piel sana y alrededor de la lesión para evitar que ésta se agrande o abarque otras zonas. Y por ello, pues son bastante interesantes. Por ejemplo, pacientes que ya sabemos que que están cursando por enfermedades metabólicas, donde hay compromiso microcirculatorio, son excelentes. También tomemos en cuenta un paciente que se encuentra postrado, va a haber disminución de su masa muscular, va a haber disminución de la oxigenación a sus tejidos por falta de movilización. Entonces puede ser una pequeña herramienta que nos puede hacer un cambio importante en la prevención. Eh, y aquí hago la siguiente herramienta con la que pueden contar son los protectores cutáneos. No son pegamentos y no son, su fortaleza no es solo permitir que un adhesivo fije mejor. Su fortaleza radica en que la barrera cutánea permanezca sana y también que ésta no se dañe por la humedad, por la fricción y por los adhesivos que pueden tener los distintos dispositivos médicos o las cintas que utilizamos para fijarlos. Protectores cutáneos son productos que se utilizan para proteger la piel irritada. Bueno, actualmente ya la gran mayoría de las ofertas comerciales son cero alcohol, por lo tanto se pueden utilizar sobre la piel irritada o dañada causado por adhesivos de los apósitos. Estos productos se aplican en la piel o en el área cercana
a la herida, formando una barrera protectora que evita que los adhesivos entren en contacto directo con la piel. Existen diferentes tipos de protectores cutáneos y cada uno tiene una función específica. Los tipos más comunes son las barreras cutáneas, las películas líquidas y las cremas. Por ejemplo, un dispositivo médico importante que es dependiente del uso de estos son los catéteres y los estomas. Los pacientes ostomizados suelen aplicar protectores barrera alrededor de su piel porque constantemente ellos necesitan estar pegando esa barrera y a la semana despegarla. Entonces, esto va dañando el estrato córneo y entonces eso puede provocar una irritación, una quemadura o incluso una infección alrededor del dispositivo. Y también vemos, por ejemplo, en este catéter, se está colocando con un hisopo de protector cutáneo estéril esa barrera o esa película para por encima poner el apósito necesario para cubrir el catéter. Entonces tenemos presentaciones en spray, pasta o líquido. Ya no veamos solamente el protector cutáneo para proteger del adhesivo. Si estas pieles, por ejemplo, en el estómago, tuviéramos una quemadura, lo podemos poner sobre esta quemadura para ir disminuyendo la irritación y permitir que la piel se recupere. O si tenemos, por ejemplo, un paciente entubado y tenemos una exposición de saliva o una traqueotomía donde tenemos salida abundante o está muy húmeda la zona, podemos secar bien, colocar el protector cutáneo y él va a ser una barrera aislante, permitiéndole a la piel no macerarse, no perder su estrato córneo, porque va a ser una barrera entre el líquido y la piel. Y aquí, chicos, pues lo que quise hacer fue como un collage de varias marcas comerciales con las cuales he tenido muy buenas experiencias en su uso. Por ejemplo, Combatec tiene una línea que se llama Essent, muy posicionada para la parte de ostomías, pero también resulta una excelente barrera protectora porque está acostumbrado, puede manejar efluentes agresivos. Cavilon salió del mercado y regresó con una presentación totalmente libre de alcoholes, lo cual también ya nos permite colocarlo en pieles dañadas. En cuanto a los sprays, se recomiendan para áreas que no tengan tanta humedad, pero por ejemplo tenemos este que es Cutimed Protect o Cavilon Creme, que son para áreas que tienen una humedad excesiva. Por ejemplo, áreas de pañal, pliegues cutáneos. En pacientes con diaforesis se pueden poner dentro de los pliegues para evitar que haya una irritación y posteriormente una contaminación por hongo. Y bueno, aquí pues les puse así varias presentaciones de forma comercial. Ya pues los detalles pueden buscar las fichas de los productos y si no, pues después podemos hacer una plática de productos específicos porque es largo. Los beneficios del protector cutáneo es que, bueno, estos evitan la irritación de la piel, por lo que son esenciales para pacientes que deben utilizar dispositivos cintas adhesivos de manera frecuente. Reducir el dolor cuando retiras el dispositivo, el adhesivo, porque no te vas a llevar el estrato córneo, sino que te vas a llevar la película protectora. Utilizar este tipo de protectores puede ayudar a evitar complicaciones en la cicatrización de las heridas como la maceración. Y no solo en las heridas, cualquier sitio que esté expuesto a humedad te reduce el impacto. No permite que se absorba esa humedad y macere la piel que está alrededor o que está sometida a ese exceso de humedad. Mantiene la piel hidratada y suave, ayuda a mantener la piel hidratada. Oye, aquí lo repito. Y es importante para la cicatrización adecuada de las heridas. Muchas veces lo enfocan en la parte de heridas, pero también cualquier piel sana se puede beneficiar de eso. Tercera herramienta, apósitos de protección. Y por esto me refiero a unos muy sencillos. Yo utilicé su nombre genérico, que son espumas de poliuretano. Las espumas de poliuretano pues tienen varias presentaciones porque cada casa comercial pues hace su patente, pero funcionan de la misma manera o son similares. Hay presentaciones que pueden ser hidropoliméricas, hidrocelulares
También son conocidas no solo como espumas de poliuretano, también les dicen foam, que es su nombre en inglés. Pero todas estas tienen una capacidad, estos apósitos, casi todas las marcas van a tener una capa interna acrílica no adherente, que es la que entra en contacto con la piel o la herida, y que también le va a proporcionar absorción. Y este apósito también tendrá una capa interna de espuma o gel, la cual le permite captar el exudado dentro de sí mismo. Esta estructura trilaminar puede estar en partes o puede ser una sola. Ya eso depende de la casa comercial, pero nos permiten que de estas espumas tengan funciones genéricas. En este caso, estas son apósitos semipermeables, que a diferencia, por ejemplo, de un hidrocoloide, que era lo que nosotros solíamos poner para protección de áreas de fricción o mascarillas, es totalmente oclusivo. Entonces almacena humedad por debajo y te puede causar lesiones por fricción y por la misma humedad. En este caso, las espumas de poliuretano permiten la transpiración de la piel. No te van a acumular un exceso de exudado en las áreas donde los tengas colocados. Sus propiedades principales son absorción de exudado o humedad que venga de la transpiración, mantenimiento del ambiente húmedo si tuvieran una herida, y también tienen, bueno, esa capacidad de prevenir la maceración porque comen el exceso, pero permiten conservar un ambiente idóneo o fisiológico. En este caso, no se descomponen en contacto con el exudado, siempre mantienen su forma, no dejan ningún tipo de residuo, evitan fugas, manchas y olores, evitan maceración de los tejidos. Por su gran capacidad de absorción, incluso pueden mantener esta absorción bajo compresión. Y aquí viene algo bien interesante. Estas espumas también tienen la capacidad de soportar o disipar la presión directa que puede ejercer un dispositivo médico, como lo vemos en la foto. En este caso es una traqueotomía. Colocan el apósito en el espacio entre la traqueotomía y el dispositivo, el tubo endotraqueal, para que este no haga presión y el exceso de humedad que salga a través de la traqueotomía sea captado por el apósito. Estos son flexibles, adaptables y recortables. Sí hay que leer las especificaciones de las casas comerciales, como le digo ayer, como les comenté. Hay algunos que vienen en una sola pieza integrado, hay unos que vienen en varias capas que no son recortables, hay con adhesivos, sin adhesivos, pero son súper adaptables. Miren, recuerden estas fotos para la pandemia, que en algún punto las hicimos con hidrocoloide y nos empezaron a dañar porque el hidrocoloide es bien oclusivo, traías los lentes, sudabas horrible, entonces tu piel pues provocaba demasiada humedad y todo el hidrocoloide terminabas maceradito de la cara, lo mismo que le pasa a los pacientes. Y las espumas no tienen este efecto. Aunque tengan un adhesivo, normalmente vienen con adhesivos de silicona y algunos con acrilato para darles mayor resistencia, tiene la capacidad de transpirar y absorber el exceso. Por lo tanto, tienen una mejor protección. Esto sí está documentado. Las marcas, bueno, vamos a encontrar que hay unos que tienen mayor o menor capacidad, pero si hay una presión constante, estos pueden reducirla de manera significativa hasta en un 50% y por lo tanto evitar un daño localizado. Miren, estas fotos coloqué marcas al azar, nada más para que tengamos una idea de cómo pueden ser utilizados. Aquí tengo un neonato. En este caso se decidió utilizar el Mepilex Light. El Mepilex es una espuma muy delgadita, pero tiene la característica que tiene toda la espuma tiene una silicona adhesiva, que creo que se llama SideTech, su tecnología. En este caso, eso me permite recortar las figuras adecuadas para hacer zonas específicas de protección y entonces reducir la presión y la fricción a la que está sometida. Un neonato es uno de los pacientes con mayor fragilidad que podemos manejar. Y bueno, si es un neonato patológico, pues tenemos múltiples problemas y dispositivos que pueden ser altamente invasivos para ellos, la inmadurez de su piel, la poca resistencia que tiene una presión y fricción, pues nos puede conflictuar. Y aquí vean cómo en las, pues ya ven que los enfermeros nos gusta ser artistas.
Aquí ven cómo adaptaron a la forma del CIPAP, también la protección que hicieron en la sonda para que no hiciera presión en el mentón del pacientito. Y acá tenemos esta también, me robé ahí un comercial, que estos son adaptables a muchas formas y nos pueden servir para protección de distintas zonas de presión. Entonces, estos, Juan, chicos, pueden ser herramientas muy útiles que se pueden adaptar a muchas formas sin interrumpir la función del dispositivo. Pero también la atención que nosotros pongamos en el paciente, pues es fundamental. Por ejemplo, entre las fotos que tengo aquí, vean cómo tenemos una lesión en pabellón auricular. Y esa lesión ocurrió porque estaba mal colocada la mascarilla, teníamos que el dispositivo se sostiene por medio de un elástico y el elástico está sobre el pabellón, que número uno es un sitio inadecuado, quiere decir que no está bien colocado. Y bueno, así nos podemos encontrar varias cosas en donde tenemos que prestar un poquito más de atención porque este es un paciente dependiente de nuestra observación, de nuestro cuidado y del tiempo que le demos de manera específica. Chicos, pues terminamos. Muchísimas gracias. Yo soy especialista en cuidado de heridas y estamos pues a sus órdenes. No sé si tengan preguntas, reclamaciones. Sí, muchísimas gracias por su valiosa participación y durante el desarrollo de su conferencia Ujú. nos estuvieron haciendo llegar algunas preguntas que me gustaría dar lectura a algunas de ellas. Es probable que sería nada más a lo mejor reforzar algún punto. Dice el Vale. primero de ellos, ¿qué criterios recomienda para elegir entre películas líquidas, cremas, barrera o sprays en función del tipo de lesión o zona anatómica? Ok, mira, por ejemplo, las películas de Sprite son para zonas que tengan baja humedad. Es decir, que donde exista piel sana, quizá un desgarro cutáneo, donde vas a colocar un adhesivo, donde todavía no tienes una lesión que te proporcione una alta cantidad de humedad. Las cremas, por ejemplo, son para sitios que tienen mucha humedad, como puede ser áreas de pañal o el borde de una herida. Los sprays son para más para prevenir y los otros son para manejar altos grados de humedad o heridas o lugares donde tengas pues un exudado abundante o una humedad de manera constante. Muy bien, muchas gracias. Doy lectura a otra de las preguntas. Dice, dado que este tipo de lesiones impactan directamente en los indicadores de calidad hospitalaria, ¿considera que actualmente existe algún estilo de subnotificación en este tipo de eventos adversos? ¿Y cómo podríamos mejorar el registro y un análisis institucional? Válgame Dios, no, pues es que esa pregunta nos va a dar en los callos a todos, ¿verdad? Mire, aquí bueno, primer punto. Actualmente estamos reconociendo muchas cosas que nos falta gestionar como personal de enfermería para poder ejercer un cuidado adecuado. Sí es un indicador de calidad, pero realmente nuestras notas de enfermería no tenemos como tal lesiones por dispositivos. Tú lo pones como nota, ay, tengo una lesión voy a decir, en la mano del paciente por colocación del oxímetro. Si es que lo pones, pero no hay una norma que nos obligue a hacerlo, pero deberíamos hacerlo. Y también no suele registrarse o no suele, vamos a decir, cuantificarse, porque tampoco tenemos el insumo o no hemos hecho la gestión para que esto sea, pues ahora sí que medible. Hay veces que nos peleamos por un protector cutáneo para toda la terapia intensiva. Y si vemos, tienen una utilidad más allá de solo proteger el área del sitio de punción del catéter. No tenemos o no nos han dado ningún tipo de insumo, por ejemplo, para protección de áreas de pañal. Algo bien sencillo, estos apósitos de espuma. Muchísimos hospitales no los tienen. Colocamos las sondas, colocamos los tubos, ponemos lo que nos encontramos, gasas, compresas.
no tenemos los insumos. Entonces, una forma de mejorar es, pues, empezar a contarlos, el que podamos hacerles un espacio, por lo menos en nuestras hojas de enfermería, y poder tener indicadores de incidencia y morbilidad de ellos para poder gestionar un insumo adecuado y dar el seguimiento y el cuidado que se requiere del paciente. Porque, bueno, están las clínicas de heridas, pero la clínica de heridas ya se enfoca en una lesión que va de un paciente ambulatorio, hay veces que sí pasan a hospital, pero los servicios tendríamos que tener la capacidad, por ejemplo, de utilizar este tipo de apósitos de manera adecuada, preventiva. Es una pregunta complicada de contestar, espero haberte aportado pues algo que el secreto está en cómo poder gestionar y cómo poder justificar el que existan estos insumos en nuestros servicios. Muchísimas gracias. También dentro de su presentación mencionaba que las espumas de poliuretano pueden reducir hasta en un 50% la presión directa de los dispositivos. Dice así, ¿en qué escenarios clínicos considera más prioritario su uso? ¿En pacientes neonatales, en adultos con ventilación no invasiva, en pacientes postrados con sondas permanentes? Lo pregunto por la cuestión de la limitación de recursos en los hospitales. Pues no sé si sea compañero o compañera, pero pues es que todos esos pacientes son prioritarios, porque al final, bueno, en este caso voy a reflejarme en el hospital. El paciente neonatal tiene preferencia para su uso. ¿Por qué? Porque son áreas tan pequeñitas que una lesión puede causar un daño enorme. Y lo vemos, por ejemplo, con los CIPAC, cuando nos quedamos sin tabique, porque lo estuvo utilizando, el paciente puede perder la vista, etc. Pero, por ejemplo, tienes pacientes ya adultos mayores que empiezan a complicar por el número de lesiones que provocas por los dispositivos. Aparte de su patología, ya tiene otras complicaciones agregadas por no proteger esas zonas. Entonces, estos realmente no deberían ser insumos de lujo, sino de uso corriente, porque todos los pacientes que mencionaste están en riesgo y debería haber una gestión para prevenir un daño derivado de nuestra atención, porque todo eso, por ejemplo, en un caso médico legal, ¿cómo justificas o cómo defiendes esa parte? ¿Por qué uno sí o por qué uno no si todos son candidatos? Entonces, esto se vuelve delicado conforme vamos hondando en la ley o en la justificación de a quién no o a quién sí. Muy bien, pues con eso estamos dando el cierre a la participación de este webinar. Muchísimas gracias por su valiosa participación en este evento. Muchas gracias a todos y fue un gusto estar aquí con ustedes. Excelente noche.